En la oscuridad de la mente humana se esconden secretos aterradores. Hoy te llevaremos a un viaje a través de las sombras, donde la delgada línea entre la cordura y la locura se desdibuja. Prepárate para descubrir las historias escalofriantes de aquellos que cruzaron esa línea. Yo soy el cronista. Empecemos. Número 5. El estrangulador de Boston. En la niebla de los años 60, una sombra aterrorizó a Boston entre 1962 y 1964. 13 mujeres fueron halladas sin vida, todas estranguladas, en apartamentos de barrios como Back Bay, Brooklyn y zonas cercanas. Cada escena parecía idéntica. Una habitación en calma, la cerradura a veces forzada, un cuello aprisionado por una prenda o un lazo. El miedo dejó de ser noticia para convertirse en una presencia cotidiana en las calles y en las casas. El nombre que la ciudad le puso fue el de Boston Strangler, un asesino que parecía saber cuando alguien estaba solo y cómo entrar sin ser visto. La investigación reunió a detectives, periodistas y vecinos que miraban con recelo los pasillos, las escaleras, las puertas cerradas con llave. El caso capturó la imaginación de la ciudad y de todo un país, mientras las víctimas y sus familias cargaban con una culpa que nadie había pedido. En 1965, un hombre llamado Albert DeSalvo, con antecedentes de robo y asaltos, fue arrestado en un caso de agresión sexual. Durante el interrogatorio, afirmó haber sido el Strangler, contando detalles que, decía, nadie más podría saber. Su confesión alimentó la esperanza de resolver el misterio, pero la verdad nunca quedó clara. La evidencia disponible no fue concluyente y DeSalvo no fue juzgado por todos los homicidios. Mary Sullivan, la última víctima, fue encontrada sin vida el 4 de enero de 1964 en su apartamento. Años después, con pruebas de ADN discutidas y controvertidas, surgió la posibilidad de que DeSalvo estuviera implicado al menos en ese asesinato, alimentando el debate sobre si hubo más de un responsable. Años después, Boston sigue respirando entre preguntas. Albert DeSalvo fue señalado como el Strangler y aceptó una confesión que parecía completar la historia, pero no pasó por un juicio que confirmara su culpabilidad de todos los crímenes. Las pruebas de ADN modernas no lograron cerrar el caso con certeza, y las autoridades han dejado claro que no hay una prueba concluyente que vincule a DeSalvo con cada asesinato. Mary Sullivan, la última víctima, se convirtió en el símbolo de un misterio que no se ve completamente resuelto. En la ciudad, el miedo dio paso a la memoria, un vacío que alimenta debates libres y una pregunta que aún flota entre las calles. ¿Fue uno solo el asesino o varias sombras las que recorrieron los pasillos de Boston? Número 4. John Wayne Gacy. En Chicago de los años 70, una máscara de amabilidad ocultaba una muerte en serie. Nacido el 17 de marzo de 1942, combinaba la vida de un contratista local con una obsesión oscura por las víctimas jóvenes. En 1968 fue condenado por sodomía y pasó 18 meses en prisión. Recuperó su vida pública y, para muchos, una reputación de vecino trabajador. Pero entre 1962 y 1968, esa fachada se disolvió. Al menos 33 jóvenes y adolescentes desaparecieron en el área de Cook County, muchos atraídos por promesas de empleo o ayuda. El escenario clave fue su casa de Norwood Park Township. Allí Gacy llevó a sus víctimas a su domicilio, las sometió y les quitó la vida de diversas maneras, mayormente por asfixia. Su modus operandi combinaba engaño, control y un entorno aparentemente normal. Un contratista respetable por el día y por la noche. Un asesino que transformaba su sótano en un lugar de secreto horror. Durante años, las desapariciones se sumaron y la ciudad buscó respuestas en bares, vecindarios y archivos policiales, mientras la gente se preguntaba cuánta confianza se había perdido en la superficie de una comunidad.
La investigación dio un giro el 11 de diciembre de 1968, cuando Robert Pease, de 15 años, desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo en la casa de Gacy. El seguimiento policial llevó al arresto de Gacy el 21 de diciembre de 1968. En la inspección de su casa, los restos encontrados en su sótano y otras evidencias revelaron la magnitud de sus crímenes. En 1980, fue condenado por 33 asesinatos y sentenciado a muerte. Su ejecución llegaría años después, el 10 de mayo de 1994, en Stateville Correctional Center. El caso dejó a Chicago con una herida abierta, la confianza rota, el recuerdo de cada joven perdido y la pregunta de cuánto cabía en la normalidad. Pero la ciudad continúa examinando las grietas entre la fachada y la oscuridad, recordando a las familias, buscando lecciones y manteniendo la memoria de quienes nunca volvieron. El silencio no llega a cubrirlo todo. Gacy se convirtió en una advertencia sobre lo que puede esconderse tras la sonrisa de un vecino amigable. Número 3. Green River Killer. En el noroeste del país, el área de King County, alrededor de Seattle, se convirtió entre finales de los 80 y mediados de los 90 en el escenario de un silencio aterrador. Más de una decena de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes. El caso recibió el nombre de Green River Killer, y el que estuvo detrás fue Gary Ray, un hombre que parecía común, pero que ocultaba una verdad oscura. Entre 1982 y 1998, Ridgway fue vinculado a al menos 49 víctimas confirmadas. Muchas de las mujeres eran trabajadoras del mundo nocturno o mujeres en situación de vulnerabilidad, desaparecidas en ciudades cercanas como Seattle, Auburn, Federal Way, Renton, a lo largo de las orillas del Green River y en áreas boscosas, cercanas a las carreteras interestatales. La escena de los hallazgos variaba. Cuerpos recuperados en riberas, fosas o lugares apartados, siempre tras una desaparición que parecía sin explicación. El modus operandi dejó una evidencia repetida. Ridgway atraía a sus víctimas con promesas de dinero o transporte. Las llevaba a lugares apartados, las sometía y las asfixiaba. Después, ocultaba el rastro, dispersando los cuerpos por la región o dejándolos en zonas apartadas, a veces sin dejar rastros que enlazaran los casos de forma inmediata. La ciudad veía desaparecer a mujeres sin una causa visible, y la policía, la prensa y las familias plantaron preguntas que creían ser alimentadas por un único asesino. La investigación avanzó gracias a la cooperación entre la policía del condado de King y el FBI. Con el paso de los años se consolidó una imagen clara de un patrón que unificaba décadas de desapariciones. Finalmente, la presión policial y el análisis de pruebas llevaron a un giro decisivo. Ridgway fue detenido en 2001 y en 2003 se declaró culpable de 48 asesinatos, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, la cifra de víctimas confirmadas se mantuvo en 49, mientras Ridgway afirmó haber matado hasta 71 mujeres, una cifra que la investigación no pudo verificar por completo. El Green River Killer dejó una cicatriz profunda en Seattle y sus alrededores. La confianza en la seguridad de la vida nocturna de la ciudad se quebró. Las familias siguieron buscando respuestas y las comunidades aprendieron a mirar de forma más crítica a las sombras que a veces se esconden detrás de rostros amables. Ridgway permanece en prisión y la historia continúa como recordatorio de que la violencia contra personas vulnerables puede ocultarse bajo la apariencia de la normalidad. Número 2. El caníbal de Milwaukee. En Milwaukee surgía una historia que parecía imposible en una ciudad acostumbrada a lo cotidiano. Jeffrey, nacido el 21 de mayo de 1960, era un joven que aparentaba serenidad, con una vida doméstica aparentemente normal. Pero entre 1968 y 1991,
Su sombra destruyó la confianza de una comunidad entera. El primer crimen, ocurrido el 18 de junio de 1968, en su propio pueblo. Jeffrey terminó con la vida de Stevens tras recogerlo de un bar y llevarlo a casa. Esa violencia inicial sería la semilla de un patrón que se repitió en Milwaukee años después. Ya instalado en Milwaukee, llevó a cabo sus crímenes entre 1987 y 1991, atrayendo a jóvenes y hombres, a menudo a través de promesas de dinero o con deseos más carnales. Su modus operandi combinaba engaño, sumisión y un control que culminaba en actos que la ciudad nunca llegó a comprender plenamente. Sus víctimas fueron hombres jóvenes a quienes Jeffrey atraía a su residencia o a lugares apartados donde se cometían los actos, y a veces se llevaban a cabo prácticas inhumanas. El escenario central fue su apartamento en Milwaukee, donde la policía halló evidencia devastadora tras la detención. La investigación dio un giro crucial el 22 de julio de 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. El arresto de Jeffrey reveló un macabro laboratorio humano, restos y sustancias en su apartamento que llevaron a su imputación. En 1992 fue condenado por 15 cargos de asesinato y recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas. Jeffrey falleció el 28 de noviembre de 1994, a los 34 años, tras ser atacado por un compañero de celda en la prisión de Portage, Wisconsin. El caso dejó a Milwaukee marcada por la incredulidad y la pérdida de confianza en la normalidad de la vida cotidiana. Jeffrey murió en prisión, pero la memoria de sus víctimas continúa como recordatorio de los límites entre la fachada de una vida normal y lo que puede esconderse en las sombras. Número 1. Bundy. En la memoria de los Estados Unidos, Ted Bundy aparece como la combinación más inquietante de carisma y crueldad. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Burbank, Vermont. Su vida pública de estudiante de Derecho proyectaba la imagen de un joven aparentemente normal. Pero entre 1974 y 1978 se desencadenó una ola de desapariciones y asesinatos que atravesó Washington, Colorado y Florida, dejando una huella de miedo en varias comunidades. Los casos comenzaron a acumularse en la región de Seattle y sus alrededores. Bundy atraía a sus víctimas con promesas de ayuda o simplemente aprovechando su aspecto confiable. Las llevaba a lugares apartados y las sometía, muchas veces con lujo de violencia. Una sobreviviente clave fue Carronge, a quien secuestró en Utah en 1974, pero logró escapar y reconocerlo ante la policía. Un giro crucial en la historia. Cuando las autoridades lo capturaron en 1975 por un intento de secuestro y luego, en 1977, Bundy escapó de la custodia en Colorado durante un traslado, para ser recapturado poco después. Con el paso de los años, la ola de crímenes creció y se extendió a Florida, donde el 14 y 15 de enero de 1978 ocurrieron los asesinatos en la casa Chi Omega de Florida State University, hechos que estremecieron a Tallahassee. Finalmente, Bundy fue detenido en Florida en 1978 y llevado a juicio en 1979 y 1980. Fue condenado por varios asesinatos y sentenciado a muerte. Aún así, la cifra exacta de víctimas sigue siendo objeto de debate, con estimaciones que lo sitúan alrededor de más de 30 víctimas, mientras que Bundy afirmó haber contado muchas más. Sin tener una verificación definitiva, la historia de Bundy dejó a varias comunidades marcadas por la incredulidad y la desconfianza hacia la apariencia de normalidad. Bundy murió en la silla eléctrica en Florida el 24 de enero de 1989, dejando detrás una memoria de víctimas y familias que continúan buscando verdad y justicia. Su caso persiste como advertencia sobre el peligro que puede ocultarse
letras, una sonrisa y una imagen de vecino ejemplar. Comenta abajo qué opinas, dale like y sígueme. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo contenido como este. Buenas noches y no olvides que yo soy el cronista.